lunes 6 abril 2020. Amigas y amigos televidentes, nuevamente con ustedes, doctor Rafael Velasco Terán, neurólogo, psiquiatra, especialista en medicina antienvejecimiento. Hoy vamos a tratar un tema de extrema importancia acerca de la pandemia que estamos viviendo en casi todo el mundo y de los cambios que se van a producir en nuestra vida diaria después de que pase, después de que ya podamos salir a la vida diaria y supuestamente nos curemos del coronavirus, del COVID-19. Habrá un antes y un después económico y social. Un cambio que va a perdurar es el número de personas que trabajan desde sus hogares. Va a haber más personas que se acostumbran o se han acostumbrado, como el suscrito, por ejemplo, a manejarse desde la casa, vía redes, vía internet, vía WhatsApp, etc. Estamos en términos históricos en un punto de inflexión, en una curva cerrada al final de una larga recta. Pensadores aventuran una sociedad post-pandemia, más solidaria y una refundación de la política. Esperamos que sea para mejor. Podemos poner el sistema económico al servicio de los derechos humanos fundamentales, como la salud de los ciudadanos o la educación, al servicio del medio ambiente, en lugar de que sea al revés. Algunos países pensaron que no podían sacrificar la economía y que tenían que seguir trabajando todos y entonces se aceleró el paso de la pandemia de una persona a otra. Y hubo que interrumpir todo y decretar la famosa cuarentena a nivel universal. Bien, pregunta, ¿cómo cambiarán nuestras vidas a consecuencia de esta pandemia del COVID-19? 10 pensadores, historiadores, escritores, sociólogos, filósofos nos hablan este tema de cómo nos puede transformar esta pandemia, de a qué valores daremos prioridad en el futuro, de cómo evolucionará la economía o de qué forma cambiarán las relaciones entre las personas y las sociedades. Es un momento extremadamente complejo y las opiniones son muy diversas, las hay pesimistas y esperanzadoras, pero entre ellas predomina que nuestra sociedad será más solidaria o debería serlo, y que la política se renovará de verdad o debería hacerlo. Una impresión, sin embargo, es generalizada. Estamos en términos históricos en un momento de inflexión, en una curva cerrada al final de una larga recta. Ejemplo, el escritor Fernando Aramburu define de forma gráfica este cambio y dice, ahora mismo ya se percibe la poca importancia que empieza a tener lo que ayer nos deslumbraba. Otro analista dice que alude a la metamorfosis acelerada que nos impone el virus. La cuestión, pues, es hacia dónde nos lleva este giro. Una filósofa dice, estamos descubriendo cosas como el valor del conocimiento científico o el de un buen sistema sanitario y que a nivel individual el teletrabajo en el mundo del empleo y la lectura o escuchar música o el ocio son opciones que pasan a un primer plano. Cambiar de prioridades es posible, solo hay que querer hacerlo. La crisis puede desembocar en una sociedad más cohesionada y con más apoyo mutuo, pero no todos confían en ello. Tal vez tengamos un mundo más solidario, aunque no todos confíen en ello tampoco. La epidemia es también una fuente de actividades ciudadanas o asociativas renovadas de solidaridad a la escala de un inmueble, de un barrio o de una ciudad, o a un nivel mucho más amplio. El mismo nivel
que reivindica un escritor al señalar que en un momento de repliegue de los estados sobre sí mismos, si perdiéramos la conciencia universalista que nos ha caracterizado, sería un error, una pérdida de las ideas que heredamos de la etapa de la Ilustración. Se impone pensar en global, en forma global, pero la epidemia podría pesar sobre la globalización en sí misma, no necesariamente para ponerle fin o limitarla, sino para transformarla e incitar a los actores políticos a frenar su carácter fuertemente neoliberal. Solidaridad en un mundo individualista y ahora más aún por obligación de confinamiento y de mantener las distancias, un historiador cree que si demostramos una gran solidaridad en tiempos de extrema separación, no solo seremos supervivientes de la pandemia, sino, es de esperar, que contribuyamos a una política más amable de la que soportamos ahora. Otro autor duda que la sociedad actual haya aprendido las lecciones de 1945, esto es de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial que mató a 50 millones de personas. Pregunto, ¿hay confianza en una renovación política futura? No todos son optimistas. El historiador Kate Love, a pesar de querer serlo, no tiene mucha fe en un cambio en este tipo. Hay una serie de lecciones que Europa aprendió en 1945 tras la guerra, que no cree que ahora se tengan en cuenta. Sospecho que no somos tan sabios como nuestros abuelos. Contaremos los muertos y lamentaremos la devastación de nuestras economías. Pero entonces volveremos a la austeridad, la desigualdad de riqueza y el infinito resentimiento a nuestros vecinos, como siempre. Tampoco es optimista otro señor, porque el futuro se prepara cultivando el presente y las actitudes en plena crisis siguen siendo las mismas. Sin embargo, una filósofa reivindica que ese cambio de actitud es impredecible. Deberíamos estar aprendiendo de esta experiencia inédita para muchos de nosotros que la vulnerabilidad y la fragilidad nos constituyen, que somos radicalmente interdependientes. La actual crisis sanitaria, especialmente aquí en el Ecuador, por favor, nos revela por nuestra fragilidad como radicalmente interdependientes. En un momento en que desde el punto de vista del pico de la enfermedad, el italiano Emanuele Felicé matiza que esta crisis ya nos está enseñando algo. Hay cosas más importantes que la economía, que es la vida del ser humano y su salud. Añade que aunque al principio de la epidemia hubo quienes dieron prioridad a que no se detuviera el sistema económico, tuvieron que cambiar de opinión. Se puede afirmar un principio que marcaría un punto de inflexión en comparación con las últimas décadas. Podemos poner el sistema económico al servicio de los derechos humanos fundamentales, como la salud de los ciudadanos o la educación, al servicio del medio ambiente, en lugar de que sea al revés. Otro politólogo dice, una política más amable que de la que soportamos ahora, muchos de nosotros sobreviviremos. Cómo lamentaremos y cómo celebraremos después dependerá de lo que hagamos en los próximos meses. Si demostramos gran solidaridad en tiempos de separación extrema, no solo seremos supervivientes, sino uno puede esperar contribuyentes a una política más amable que la que soportamos ahora. Un historiador, Kevin Leve, dice, no somos tan sabios como nuestros abuelos. Como optimista que soy, espero que aprendamos de esta crisis. Tal vez nuestros políticos dejarán de pelearse y empezarán a cantar desde los balcones, pero sospecho que no somos tan sabios como nuestros abuelos. Contaremos los muertos, lamentaremos la devastación de nuestras economías, pero regresaremos a la austeridad, a la desigualdad de ingresos y al eterno resentimiento respecto a nuestros vecinos. Igual que antes, creo, y al ver la importancia de la red y sus subredes sociales y diferentes canales de información, saldrán reforzadas las bondades de la conectividad telemática entre las personas, en detrimento de las hasta ahora posibles perjuicios ocasionados por la globalización.
Por otra parte, aparecerá el miedo al viaje de ocio. Vamos a tener miedo si vamos a España, por ejemplo, de que en la zona en que estamos, si todavía el virus está flotando en el ambiente, ejemplo. Y se reforzarán los lazos comunitarios entre los barrios de las diferentes ciudades, como en la macroescala mundial. La lección es que hay cosas más importantes que la economía. Algunas epidemias han tenido consecuencias decisivas para la historia humana, sin duda ninguna. La mayoría de los estudiosos creen que las plagas del siglo II y III fueron la principal causa del declive de la civilización romana. Más de 1000 años después, la gran plaga del siglo XIV marcó para gran parte de la Europa occidental el abandono definitivo del feudalismo, a diferencia de la Europa oriental. Pequeñas diferencias, un desarrollo mayor de las ciudades del oeste llevaron a una clara divergencia en términos de desarrollo. Hoy en día es difícil hacer predicciones. Hay cosas más importantes que la economía. En todo el mundo, quienes argumentaron que el sistema económico no debería detenerse tuvieron que retroceder. Si la gente se enfermaba, se moría. Podemos poner el sistema económico al servicio de los derechos humanos fundamentales, como la salud de los ciudadanos o la educación, al servicio del medio ambiente, en lugar de dejar que sea al revés. Primero es el individuo que tiene que estar sano. Una filósofa nos dice, la pregunta que me hago es, ¿qué echamos de menos desde que estamos confinados, encerrados, en cuarentena? Echamos de menos la libertad de movimiento. Pero, ¿para hacer qué? Estamos descubriendo el valor del crecimiento científico, el de un sistema sanitario público sólido y bien dotado de recursos, que aquí no lo tenemos ni lo hemos tenido nunca, el de una auténtica política que nos lleve a cooperar y no a pelearnos. Descubrimos que el teletrabajo puede ser muy eficiente, que leer o escuchar música es una opción nada desechable. Una filósofa nos dice, no sobreviven los más fuertes, sino los que se apoyan. Cambiará bien poco, me temo, porque el futuro se prepara cultivando el presente y las actitudes en plena crisis siguen siendo las mismas. El personal sanitario se desvive por salvar vidas. La ciudadanía cuida de sí misma y de los suyos. Hay admirables muestras de solidaridad y repulsivos ejemplos de bajeza. Por su parte, los políticos continúan buscando votos, aún en la enfermedad, y los pobres y los inmigrantes siguen sin existir. El presente no augura un futuro mucho mejor. Y sin embargo, deberíamos estar aprendiendo de esta experiencia que la vulnerabilidad y la fragilidad nos demuestran que somos interdependientes. No sobreviven los más fuertes, los que provocan el conflicto, sino los que refuerzan el mutuo apoyo. Un sociólogo dice, el futuro existe, no podemos abandonarnos al presente. Es de esperar que habrá más peso para la razón, seriamente perjudicada por las famosas fake news, por las noticias falsas y la posverdad. Pregunta, ¿quién al margen de las sectas religiosas rechazaría la perspectiva de una vacuna contra los virus de la familia del COVID-19? Una socióloga dice, el desafío es que este invasor, por así decirlo, navega en nuestro planeta de una manera que no nos es familiar. Y esto es difícil de manejar para nosotros. Todo lo que quiere es una pequeña extracción de nuestros pulmones, solo un poco, para que después se los lleva a todos, lógicamente. Otro escritor dice, habrá un antes y un después económico y social. Mi gran temor es que si dura mucho, se rompe el pacto social y afloren compartimientos dictados por el afán crudo de supervivencia. La pandemia tendrá sus ganadores. Enterrados los muertos, neutralizado el virus, el olvido empezará sin demora su implacable tarea y es posible que durante un tiempo cobre auge el género de la comedia. Pero un cambio que va a perdurar es el número de personas que trabajan desde sus hogares. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su interés y nos estaremos viendo mañana, como todos los días, a las 4 en punto de la tarde. Gracias a ustedes.